9-2024 con la misma comparecencia o composición del tribunal que los días anteriores. Por el Ministerio Público, ¿quién comparece? Buenos días, señoría. Fiscales Luis González, Jaime Rojas y asistente Francesca Choca. Bien, por el Consejo de Defensa, ¿quién comparece? Muy buenos días, su señoría. Buenos días, colegas. Comparece la abogada del Consejo, señora Mónica Fernández, y quien habla, Claudio Jara Viveros. Bien, por el querellante número 2, ¿quién comparece? Muy buenos días, su señoría. Comparece Eduardo Painevilo Maldonado. Muy buenos días. Por querellante número 3, ¿quién comparece? Buenos días, señorías. Comparece el abogado José Martínez Ríos. Bien, por el querellante número 4, ¿quién comparece? Buenos días, señoría. Comparece Manuel Arroyo y me acompaña Sofía Díaz también. Muy buenos días a ambas. Por la querellante número 5, ¿quién comparece? Buenos días, Rodrigo Román. Bien, muy buenos días. Por don Gonzalo Blu Rodríguez, ¿está presente? Buenos días, su señoría. Gonzalo Blu Rodríguez. Presente. Bien, ¿quién lo acompaña? En representación del señor Gonzalo Blu comparece el abogado defensor Claudio Paulich, su señoría. Bien, don Patricio Marín Lazo, ¿está presente? Buenos días, su señoría. Patricio Marín Lazo. Bien, ¿quién lo acompaña? Buenos días, señoría. La defensora Rosemary Contreras Alberti. Bien, perdón, ¿la defensora cuánto? Rosemary Contreras Alberti. Rosemary Contreras. Bien, por Leonardo Oce Sandoval, ¿está presente? Buenos días, su señoría. Leonardo Oce Sandoval. Bien, ¿quién lo acompaña? Buenos días, su señoría. Comparece el abogado Pedro Ramírez. Bien, Pedro Ramírez. Don Alex Smith Ley, ¿está presente? Sí, lo veo en cámara. ¿Quién lo acompaña el día de hoy? Por la defensa de don Alex, Rigoberto Ortiz Pelizari, señoría. Marcelo Buenos Toiber. días, magistrado Alex Smith Leay. Muy buenos días. Don Marcelo Toiber está presente, lo veo también en cámara. ¿Quién lo acompaña el día de hoy? Buenos días, magistrado. Comparece por la defensa Marcelo Toiber Muñoz, Alejandro Rebolledo, Sepúlveda. Bien. Don Cristian Pérez Mancilla, ¿se encuentra presente? Cristian Pérez Mancilla, ¿se encuentra presente? Nos falta un acusado. Respecto de él, doña Alejandra Castillo Barra, que lo representa, ha acompañado una citación de su representado a declarar en calidad de testigo en causa que indica en el documento y solicita tenerlo presente para fundar, si fuera necesaria, eventuales solicitudes de receso, retardo o autorización para ausentarse de la sala. Doña Alejandra Castillo se encuentra presente en sala. ¿Qué tiene que decir al respecto? Su señoría, el día jueves, muy buenos días a todos, me informó mi representado, su señoría, que efectivamente estaba citado a las 9 horas a declarar en calidad de testigo en un proceso el cual se indica en el documento cuál es su citación. En ese sentido, su señoría debía presentarse, y entiendo así lo ha hecho, de forma presencial en el tribunal, y iba a intentar mantenerse conectado en la sala mientras esperaba prestar su declaración. En ese sentido, desconocíamos en ese momento si él iba a estar declarando a la hora, justamente a las 9 horas, o si iba a hacerlo momentos más tarde, incluso quizás después de hacer todas las intervenciones el día de hoy. Por eso es el actual. Bien, le pregunto, de las alternativas que citó en su escrito, ¿qué es lo que solicita? Por ahora, su señoría, solo... ¿Autorización para ausentarse de sala? Sí, su señoría, porque como hoy día vamos a ver solamente alegatos, y que si se reincorpora se le informe simplemente de lo que ha acontecido en su ausencia. Exactamente. Bien, ¿hay alguna oposición al respecto? Ninguna por el Ministerio Público. No habiendo oposición a los acusadores, como se pide, se autoriza al acusado que representa a doña Alejandra Castillo Barra, don Cristian Pérez Mancilla, a ausentarse de la sala por el tiempo que sea necesario mientras presta declaración en calidad de testigo en causa del primer juzgado de letras de Curicó, RIT B 468-2025, y una vez que se reincorpore será informado de lo acaecido en su ausencia. Don Darwin Vázquez Sepúlveda, ¿se encuentra presente? Sí, magistrada, me encuentro presente, y además solicito sala privada con mi abogada, por favor, magistrada. ¿En este momento, ahora? ¿Sí? Déjeme individualizar a los intervinientes y le doy sala privada. Perfecto, muchas gracias, magistrada. ¿Y cuántos minutos necesita? No más de 5, yo creo. No más de 5 minutos. Bien. ¿Quién lo acompaña, doña Alejandra?
Así es, su señoría. Bien, don Martín Marín Maluenda se encuentra presente. ¿Solo si está presente? Sí, señor magistrado, muy buenos días. Bien, Con mi buenos días. abogado ¿Quién lo Felipe Romero. acompaña? Señoría, por la defensa de don Marvin Marín, el abogado Luis Felipe Romero Medina. Bien, don Marcos Sangüesa Córdoba se encuentra presente. Buenos días, sí, su señoría, estoy presente. Bien, lo acompaña el mismo abogado, don Luis Felipe Romero. Así es. Don Manuel Riquelme se encuentra presente. Buenos días, sí, presente. Bien, lo acompaña. Patricio Salinas, defensor público, su señoría. Bien, don Manuel Cavieres se encuentra presente. Buenos días, su señoría. Manuel Cavieres. Bien, basta con eso. ¿Se encuentra presente don Enoc Sáez, que lo representa en esta audiencia? Así es, señoría. Buenos días a todos. Enoc Sáez por la defensa de don Manuel Jesús Cavieres González. Bien, habiendo sido solicitado por la defensa por el acusado Darwin Vázquez Sepúlveda una audiencia de 5 minutos privada a través de una sala respectiva con su abogada defensora, doña Alejandra Castillo Barra, y teniendo derecho a conferenciar con la misma, será un receso de 5 minutos a contar de ahora para que tomen contacto a través de una sala virtual especial, sin audio grave, para garantizar la privacidad de sus comunicaciones. ¿También? No, pues. ¿Hay alguna sala en la que pueda tener esa audiencia? ¿Sí? No, pero ¿hay alguna una oficina donde pueda estar y no aquí? Tiene que cerrarse en un lugar privado. ¿Y ella cómo va a hablar? Las cosas que ella dijo. Sí, pues ella está acá. ¿Podría ser en la sala especial? La sala NNA. Bien, se hace un receso de 5 minutos a contar de ahora. Se le va a otorgar una oficina especial para que pueda conferenciar con su representado, don Darwin Vázquez Sepúlveda, la abogada Alejandra Castillo Barra. Rige el receso de rigor. A propósito de lo ocurrido el día de hoy, para evitar dilaciones necesarias, a las defensas se les sugiere llegar a las 8:45 de la mañana con el objeto de que si sus representados desean parlamentar privadamente con ustedes, lo hagan en ese tramo de tiempo, antes de iniciar con la jornada laboral a las 9 horas. ¿Bien? Comenzamos entonces con los alegatos de apertura. Corresponde el día de hoy a doña Alejandra Nicole Castillo en representación de don Cristian Pérez Mancilla y Darwin Vázquez Sepúlveda. Le avisaré 5 minutos antes de que esté por concluir su tiempo para que vaya redondeando sus ideas. ¿Bien? Muchas gracias, señora presidenta. Comience. En este caso, su señoría, la intervención de esta defensa corresponde a la representación de don Cristian Pérez y de Darwin Vázquez. Todos los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, su señoría, bien se han hecho cargo del mayor número de los hechos de esta acusación, que en total son 11, y en particular, su señoría, se ha hablado mucho respecto de la acusación en la parte que acusa la asociación ilícita. En el caso de esta defensa, su señoría, sin embargo, respecto de todas estas intervenciones, puede notar un común denominador en todas ellas que tiene que ver con la falta de conocimiento respecto de un programa de intervención telefónica. Pero también la idea que se ha ido repitiendo y que también esta defensa llamará la atención de este tribunal es justamente dos ideas, la obediencia y la confianza. Dos términos, su señoría, que se van a ir repitiendo durante todas las intervenciones en estas jornadas de juicio oral. Y para efectos de orden, su señoría, quizás deberían quedar. Para efectos de orden, su señoría, y también para poder delimitar cuál es la actuación donde esta defensa participará activamente, los hechos respecto de los cuales me referiré son el hecho 2, el hecho 3 y el hecho 6. Así las cosas, su señoría, respecto del hecho 2, que es el único donde se encuentra acusado mi representado Cristian Pérez, y respecto del hecho 3 y 6, mi representado Darwin Vázquez. Desde un punto de vista no solamente lógico en la forma en que está estructurada la acusación, sino también cronológico, me referiré primero al hecho 2, que relata hechos coetáneos y posteriores a la detención de quienes serían las víctimas en esta causa, y en el hecho 3 y 6, donde la intervención entonces va a ser de hechos posteriores a estas detenciones. En el hecho 2, su señoría, el relato es muy extenso. El tribunal, cuando hizo lectura de esta acusación, se pudo dar cuenta cómo es una historia larga. Sin embargo, respecto de este hecho 2, y en particular respecto de quien me toca representar, que es don Cristian Pérez, la
acusación lo nombra en un párrafo específico que entendemos esa es la acusación respecto de él. Voy a repasar solo algunos aspectos de este párrafo, Su Señoría, para llamar la atención del tribunal. En contexto, Su Señoría, el hecho 2 habla justamente de un informe de deliberación, que es el número 130. En este informe de deliberación se señalan ciertas acusaciones, hay conversaciones consignadas y respecto del contenido de estas conversaciones, entonces se abrió una investigación penal. Al alero de esa investigación con ese RUC se solicitó a la UIOE en ese entonces elaborar un informe con las siguientes directrices: determinar cuáles son los nombres supuestos, los sobrenombres, los apodos de las personas allí indicadas en el informe 130, pero además establecer ciertas conexiones entre ellos, sus domicilios actuales. Así las cosas, nace entonces en respuesta a este requerimiento del Ministerio Público el informe 346, que es suscrito entonces por mi representado. Lo delimitamos, Su Señoría, a este hecho en específico porque es la segunda vez que se le nombra a mi representado Cristian Pérez. La primera vez que se le nombra en todo este texto de la acusación es también en el hecho 2, pero realizando una actuación diversa. En esa actuación diversa, Su Señoría, lo que se le imputa es haber redactado por orden de su superior un informe, que sería el informe 130. Redacción respecto de la cual se le entregaron las directrices y respecto de la cual él no tenía el control luego, pues que no era tampoco suscrito por él. Sin embargo, entendemos no es esa la actuación que el Ministerio Público imputa a mi representado como un hecho ilícito. Y lo digo de esta manera, Su Señoría, porque más adelante, en el hecho 4, se le vuelve a nombrar también a mi representado Cristian Pérez junto con don Héctor Olave, pero en el hecho 4 no aparece acusado, a pesar de que la conducta pudiera ser muy similar, idéntica a juicio de esta defensa. Y en el hecho 4, entonces, no está la acusación. Por eso entendemos que esa es la diferencia entre estos dos hechos, este informe 346. Y por eso me aboco a ello en esta alocución. El informe 346, Su Señoría, se refiere justamente a esta respuesta al oficio de la Fiscalía, donde se le señalan los domicilios de las personas investigadas, las identidades de, entre comillas, otros blancos de investigación, estructura de la investigación, los roles dentro de la misma, y sugiere al Ministerio Público gestionar ciertas diligencias para determinar la realidad de estas conversaciones, así como la incautación finalmente de estos teléfonos para determinar la veracidad de ellas. En ese sentido, Su Señoría, aparece a juicio de esta defensa que esa es la conducta imputada, delimitada claramente. No hay otra acusación respecto de mi representado Cristian Pérez y respecto de la actuación de quien aparece también relatado junto con él en los hechos, que es don Héctor Olave. No hay ninguna acusación en la totalidad de este escrito presentado por la Fiscalía. Entonces, Su Señoría, en resumen, ¿qué es lo que dice este informe? Informa apodos, informa conexiones, informa direcciones actuales. En ese sentido, a diferencia de lo que plantea la acusación, lo señala como para dar verosimilitud al informe de Liberación 130 para dotarlo entonces de veracidad, pero a diferencia de ello, lo que nosotros decimos es no tiene este informe 346 la idea de propender a complementar el informe número 130, sino que simplemente una respuesta a instrucciones específicas que entregó el Ministerio Público, tales como investigar cuáles son los nombres o apodos de las personas que se les consulta, no de otras, y de posibles nexos. Y instruye que se realice esta labor, Su Señoría, con fuentes abiertas, fuentes tan abiertas como páginas de internet, entrevistas, incluso revisión documental. Todas estas, tanto la instrucción como el informe finalmente suscrito, también será tenido a la vista por Su Señoría para determinar cuál es entonces la metodología utilizada. Y en todo caso, Su Señoría, cuando la acusación relata este hecho del que vengo haciendo referencia, tampoco señala cuál sería entonces la falsedad, porque no hay que olvidar que lo imputado en este caso es una obstrucción a la investigación calificada, cuál es la falsedad en todo este relato que se hace en este informe 346. No se cuestiona, Su Señoría, que las páginas citadas en este informe sean falsas.
no se le imputa a su señoría. Incluso en este informe hay citas a páginas como EMOL, hay páginas como Wikipedia, eso es lo que contiene ese informe. Es más, su señoría, incluso cuando este informe fue tenido a la vista por las defensas allá en el año 2017, cuando se alegó en la Corte Suprema respecto de estos hechos, lo que se cuestionó por las defensas, su señoría, no fue la falsedad de la información allí contenida. Lo que se cuestionó fue, de hecho, lo laxo que era la investigación. Decían ellos, ¿cómo va a ser posible que se mantenga una prisión preventiva en base a lo que dice una página como Wikipedia? Porque Wikipedia dice que tal persona está asociada a una parte, o porque es líder de tal organización, ¿cómo va a ser ese el fundamento de la prisión preventiva? No su falsedad, su señoría. Eso es lo que se cuestionaba respecto de esta información. Y entendemos, su señoría, que justamente es porque no hay falsedad en su contenido, que faltaría un elemento que es trascendental para determinar que estamos en presencia de una obstrucción a la investigación, que el antecedente aportado sea o no falso. Finalmente, su señoría, la calificación de esta obstrucción que se le ha imputado a don Cristian resulta también inconexa a juicio de esta defensa para entender que es en base a este informe que se producen diligencias por parte del Ministerio Público, porque relatado este párrafo del que llamó la atención al tribunal, señala que en base al informe de liberación número 130 es que se solicitan las órdenes de detención y finalmente esta parte de la historia ya ha sido relatada muchas veces, su señoría, pero se producen las detenciones y las incautaciones. Es en base entonces al informe número 130, conforme al relato de la acusación, y no de este informe, que es una parte muy pequeña en este párrafo, que es el número 346. Luego, su señoría, viene relatado inmediatamente el hecho número 3. En ese sentido, su señoría señala la acusación, también lo hizo presente el Ministerio Público. Para realizar esta, entre comillas, operación, se trajeron policías y peritos de otras dotaciones. Esto en plural porque no fue solamente uno, pero a mí me toca representar justamente a uno de ellos, que es Darwin Vázquez, que venía de la Lavocar Puerto Montt, con la tarea específica de colaborar en pericias informáticas, dado que habría ocurrido una operación de la que él no fue parte, donde se incautó gran volumen de evidencia informática y le tocaba periciar. No conocía, su señoría, los detalles de este caso, no conocía tampoco a las personas que habían sido detenidas producto de este caso, mucho menos tenía conocimiento de cuál era esa evidencia incautada, sino hasta que llegó aquí, después de que se produjeron las detenciones y las incautaciones. Respecto del hecho 3, su señoría, la conducta desplegada que aparece en la acusación sería la suscripción junto a otros peritos de un preinforme sin número, y en el hecho número 6, la suscripción del informe 857-1-2017. Bien, indicó un colega, su señoría, que me antecedió en la palabra, este juicio no se va a tratar entonces sobre la existencia o no de la antorcha o la existencia o no de tu ubicación. Este es un juicio que se trata sobre falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. Por lo tanto, todas las respuestas que dé el tribunal a estas interrogantes van a ser justamente atingentes a la configuración o no de estas dos figuras típicas. Estas dos figuras, su señoría, forman parte de un entramado, un conjunto de normas que provee la ley para proteger un bien jurídico preciado para todos nosotros, como es la recta administración de justicia. Y lo plantea la ley de tal manera, su señoría, que incluso tiene normas que prevén incluso que se inicien investigaciones en base a antecedentes falsos, como lo es la figura del artículo 211 del Código Penal. Después plantea figuras para las intervenciones que pudieran realizarse falsas durante las investigaciones, e incluso cuando las causas ya son judicializadas también contempla una figura respecto de quien presenta falso testimonio. En resumen, su señoría tiene una cronología de normas que protege la recta administración de justicia desde el inicio hasta el fin. Y en ese sentido, esta concatenación de antes, durante, después, pareciera que la obstrucción a la investigación es justamente una figura que incide en el medio, en la investigación, no ya cuando estamos en juicio, no antes de que se inicien las investigaciones, justamente cuando las investigaciones están vigentes. No requiere, y en esto está de acuerdo la doctrina de su señoría, que la investigación esté formalizada, solamente solicita, para estar en presencia de esta figura, que exista una formalización.
O sea, que exista más bien una investigación, no necesariamente la formalización. Lo anterior es relevante, puesto como observará también su señoría, y también como lo plantea incluso la acusación, su señoría, cuando lo leyó al inicio, cuáles son las acciones que se desprenden del hecho 3 a raíz del preinforme que se encuentra suscrito, entre otros, por mi representado. La conducta desplegada en el hecho número 3 señala se abrieron 2 investigaciones penales, incluso indica, a partir de esta información se abrió este RUC, a partir de la otra información se abrió este otro RUC, por espionaje, por sabotaje. Esos son los RUC que se abrieron. Sin embargo, y atendido que se nos han presentado distintos RUC a la lectura de estos hechos, cabe preguntarse, bueno, esto es obstrucción a la investigación, pero ¿cuál es la investigación que se está obstruyendo? ¿Cuál es esta investigación que se obstruye? Porque si la respuesta, su señoría, es se obstruyó la investigación puesto que se entregó información y se abrieron estos 2 RUC distintos, en ese caso, su señoría, lo que estamos respondiendo es que se obstruyó la investigación de investigaciones que ni siquiera existían en ese momento. Y si la respuesta es no, lo que se obstruyó es la investigación respecto de la cual se requirió ese preinforme, entonces surge otra pregunta, su señoría, que es ¿cuál es la acción o omisión que efectuó el Ministerio Público a raíz de la información contenida en ese preinforme? Y en ese sentido, señala el hecho 3 que se habría solicitado entonces la realización de otro informe. Sin embargo, ahí difiere la defensa, su señoría, porque parece una obviedad, pero en el hecho 3 se habla de la suscripción de un preinforme. Un preinforme no es otra cosa que lo que iba antes del informe, un adelanto, una precuela de lo que iba a ser el informe final. Entonces no aparece, su señoría, a juicio de esta defensa, que la diligencia obvia después de este preinforme haya sido solicitar un nuevo informe, sino que simplemente ese informe se iba a realizar de todas maneras. Esto no era sino un adelanto, un preinforme, que ni siquiera tenía número, su señoría. Se debe entonces, su señoría, preguntar, distinto de preinforme e informe, cuál es la acción que se realizó a raíz de esta información. Pero además, su señoría, la obstrucción a la investigación requiere también que el aporte de antecedentes sea falso, que estos antecedentes sean falsos. Falsedad, su señoría, que es abierta en los términos de la obstrucción a la investigación, puede ser física, puede ser ideológica, pero la obstrucción, a juicio de nuestra doctrina, debe ser siempre falsedad objetiva, en el sentido de que haya una discordancia entre lo expresado en esta información, que en este caso son los informes y preinformes, con lo que se constata en la realidad. Y entonces, que debemos preguntarnos para entender que estamos en presencia de este delito es ¿cuál es la falsedad ideológica? Eso ya lo adelanta la acusación. ¿Cuál es la falsedad ideológica contenida en estos preinformes e informes? De la lectura de la acusación pareciera que lo que se les imputa a ellos como esta falsedad consistiera en no incluir ciertos elementos que eran relevantes para entender la información que contenían ellos. Quieran en todo caso, señoría, encontrar estos TXT, estos archivos de texto plano. Pero ellos, su señoría, no solamente se encontraba fuera del área de expertise de mi representado, sino que tampoco era parte del peritaje, no era parte de las instrucciones que se le dieron a contestar en sus informes y preinformes. Sin embargo, la figura de la obstrucción acá es literal, su señoría, no tiene doble lectura. Acá lo que se sanciona es aportar antecedentes falsos, no mencionar alguno. La omisión no es parte de esta figura. Conocer un elemento y no informarlo no es parte de la obstrucción a la investigación, porque lo aquí sancionado es aportar antecedentes falsos. Y además, su señoría, el otro elemento que debemos tener en consideración es que tanto la obstrucción como la falsificación requieren dolo directo. Vale decir que cuando se aporta el antecedente falso, yo debo estar en conocimiento de la falsedad de este. ¿Cómo podemos, su señoría, explicar que hay dolo en la conducta de mi representado, así como de los otros peritos? Y aquí los nombro a todos, su señoría, porque tanto el preinforme como el informe concurrieron en pluralidad a su suscripción. ¿Cómo podemos explicar que hay dolo en su conducta cuando en las mismas conclusiones del informe, su señoría, se le sugiere al Ministerio Público que esto que ellos encontraron debiera ser objeto de análisis?
¿Cómo va a haber dolo, su señoría, si ellos estuvieran en conocimiento de lo que reportaron era falso? Después le van a decir al Ministerio Público, vuelva a analizar esto, llévelo a la UIOE para que lo revise o a quien la Fiscalía determine. ¿Cómo va a haber dolo si yo, conociendo que esto es falso, le voy a pedir, vaya y revíselo allá, con otra unidad distinta, analice lo que yo encontré? Incluso, su señoría, ellos relatan que se lo habrían hecho incluso presente a el Ministerio Público y que lo iban a plasmar entonces en sus informes. Y efectivamente, en el informe 857 hay un párrafo, lo leeré, su señoría, cuando corresponda ya en la etapa de rendición de prueba, en que se les indica, lo que a nosotros se nos solicitó fue una extracción lógica y física, pero esto requiere más análisis. Por eso después en la conclusión le dice, esto vuelva a analizarlo. Entonces, su señoría, entendemos que tampoco concurre este dolo en este caso. Pero además, su señoría, no solamente porque solicitan derechamente que esto se vuelva a analizar, sino que la implantación, su señoría, de estos textos falsos no era tan obvia como pretende hacérsenos creer. No era evidente que esto no era real, porque no fue suficiente, en este caso, su señoría, un solo peritaje que viniera después para acreditar esta circunstancia. De esta revisión, la defensa pudo constatar por lo menos un primer informe pericial informático, un segundo informe pericial informático, y respecto a este segundo informe incluso hubo una ampliación. Vale decir, el Ministerio Público fue cada vez instruyendo preguntas más específicas a los peritos informáticos para que respondieran. A lo último le preguntaban a su señoría, bueno, determine, dígame si la ubicación de este archivo corresponde a la normalidad, si la estructura de este archivo corresponde a la normalidad de una conversación, si esta es la extensión del archivo que debe generar una conversación de WhatsApp o de Telegram. Eran preguntas muy específicas, su señoría, que no se responden con el primer informe, sino que hasta la ampliación. Vale decir, no es evidente que esto tenía una estructura o correspondía a falsedad. Según su señoría, la doctrina, ¿por qué perseguimos este tipo de delitos? ¿Cuál es el interés público en la persecución y sanción de este tipo de delitos? Y es porque este tipo de actuaciones tienen la capacidad de alterar la base fáctica sobre la cual todos los tribunales toman sus decisiones. Es por eso que para poder resolver si estamos en presencia de este tipo de delitos, debemos mirarlo bajo una lupa objetiva. ¿Cuál es la capacidad objetiva que tiene esta información para poder determinar una acción u otra respecto de cualquier fiscal? No hecho la medida que cualquier persona que lea esta información sea capaz de incurrir en el error y adoptar una u otra decisión. Así las cosas, su señoría, a juicio de esta defensa, tanto el informe como el preinforme contienen expresiones que resultan claras, no tienen dobles lecturas, su señoría. Acá lo que se escribe son cosas que, algunos intervinientes han tachado de burdas, pero dice: se encontraron entonces archivos de extensión .txt, que son archivos de texto plano. Nosotros, en la normalidad de los días y hasta el día de hoy, les llamamos bloc de notas. Pues bien, su señoría, el informe habla justamente de que lo que se encontró fue un bloc de notas. ¿Qué más dice el informe? Utiliza palabras como lo que sería una conversación, no dice esto es una conversación, pero tiene forma de conversación. Tiene un nombre, 2 puntos, una frase. Otro nombre, 2 puntos, una frase. Tiene forma de conversación, su señoría. Dice, lo encontramos dentro de una carpeta que se llamaba Telegram. No dice otras afirmaciones que de la lectura de la acusación parece que las dijeran, parecen que dijeran estos archivos son los que genera la aplicación. Esas no son afirmaciones que se contengan en los informes, su señoría. Entonces, incluso uno pudiera decir, fueron muy transparentes cuando extrajeron toda la información. Dijeron, esta es la ruta que seguimos para encontrar este archivo. Y está ahí detallada en el informe. Incluso, su señoría, cuando se inicia esta investigación, se dice, mire, las conversaciones que se interceptaron corresponden a agosto del año 2017. Bueno, cuando ellos hacen los informes, en particular, y aquí me refiero a la evidencia E6 y E8, después su señoría la conocerá con más detalle, pero son 2 teléfonos celulares. En uno, el archivo de texto dice, en el E6, este archivo tiene fecha 2014. En el E8 dice, este archivo tiene fecha 2010. Y entonces su señoría
lo que correspondería, y así también lo sugieren las conclusiones, es analice. ¿Para qué, su señoría? Bueno, hay preguntas que nos surgen. ¿Por qué si estas conversaciones correspondían a los años 2017, por qué los archivos tienen fecha 2014, 2010? Pareciera que eso corresponde a un análisis, algo que debiéramos ver después. Así, su señoría, entiende la defensa que el contenido de estos informes, tanto del preinforme como del informe 857-1-2017, no contribuyen a esta falsedad que se nos ha presentado para resolver en este juicio, que está contenida en el informe número 130. La información que allí se plasma no parece contribuir entonces a esta construcción. Hay otras cosas que se señalan, o sea, este engaño es tan burdo que incluso en uno de los teléfonos, que es L8, ni siquiera tenía instalada la aplicación de Telegram. Su señoría, es que si uno lee el informe, incluso da cuenta de cuáles son las aplicaciones que están descargadas en cada uno de los teléfonos. Y en el caso del E8, justamente, que es el que no tenía instalada la aplicación Telegram, el informe tampoco plantea que la tenga instalada. Entonces, su señoría, entendemos que acá no concurran los requisitos típicos para hablar de una falsificación, ni tampoco de la obstrucción. Pero además, su señoría, porque entendemos que la falsificación que se le imputa o el uso malicioso, en otros casos, no es una cuestión distinta del mismo tipo penal, vale decir, es parte del tipo de la obstrucción a la investigación, la falsedad, pero además porque se les imputa la reiteración, justamente porque se habla de una suscripción de un preinforme en el hecho 3 y luego del informe en el hecho 6. Pero, su señoría, esto yo ya lo había adelantado. Uno es el preinforme del informe, el preinforme en el hecho 3, el informe en el hecho 6, pero son respecto de del mismo objeto de investigación incluso. Es por todo lo anterior, su señoría, y aquí redondeando las dos ideas porque represento a dos personas, que entendemos que ni en el relato del hecho 2, ni en el relato del hecho 3 o el relato del hecho 6 hay algún elemento típico que permita condenar a ninguno de mis representados, su señoría. Por lo tanto, la postura de esta defensa ya es obvia, pero lo que va a solicitar su señoría es la absolución de ambos de mis representados. Bien, ahora corresponde el turno de don Luis Felipe Romero por don Marcos Sangüesa Córdoba y Manuel Riquelme Mardones. Perdón, por don Marcos Sangüesa Córdoba y don Marvin Marín Maluenda. Le informaré igualmente 5 minutos antes de que está en su tiempo para que vaya redondeando sus ideas, si es necesario. Gracias, señoría. Su señoría, esta causa, ya lo dijeron otros intervinientes, es una causa extraña. Es una causa que tuvo muchos ripios desde la operación Huracán, derechamente, señoría, en que efectivamente ocurrieron cosas que efectivamente nunca debieron haber ocurrido. Como por ejemplo, que los peritos, la OCAR, fueran o tuvieran que trasladarse hasta otro lugar para realizar sus peritajes. Pero, su señoría, en esta causa hay imputados que no debieron estar imputados en esta causa. Justamente todos los peritos, la OCAR, no debieron estar imputados en esta causa. ¿Y por qué? Porque derechamente, su señoría, ninguno de los acusadores, y ustedes ya lo pudieron ver, ninguno de los acusadores pudo establecer siquiera cuál es el grado de participación de cada uno de los funcionarios de la OCAR que realizaron o dónde está la participación de esos imputados. Su señoría, no hay delito de falsificación respecto de mis representados, tampoco hay delito de obstrucción a la investigación en los informes que ellos realizaron, y valga en esto lo que dijo el señor Jara, su señoría, hace un par de días atrás, en que fue el propio Ministerio Público el que usó esos informes y fue el propio Ministerio Público quien señaló los teléfonos que debían ser peritados. Tampoco hay uso malicioso de instrumento público, como lo señaló el Consejo de Defensa del Estado, señoría, pidiendo en algunos casos más de 7 y 3 años
para mis representados y en el otro más de 15 años. 15 años de presidio respecto de mis representados, señoría. Tampoco, su señoría, van a poder probar que haya algún tipo de colusión entre mis representados o los funcionarios de la OCAR y los funcionarios de la UIOE. Mis representados, hay algunos funcionarios de la UIOE o de carabineros derechamente que solo conocieron luego de la formalización. ¿Y por qué se da eso, su señoría? Porque efectivamente hay funcionarios como el general Blue que probablemente no tienen mayor contacto con funcionarios que son cabos o que son de un rango mucho más bajo, en definitiva, dentro de la jerarquía de carabineros. Con esto quiero decir que que respecto a mis representados, su señoría, no hay nada, no hay delito que hayan cometido. Las fiscalías y los querellantes jamás van a poder probar la participación. Yo creo que, su señoría, incluso no hay ningún elemento de participación, ni siquiera respecto de los miembros de la UIOE. La participación eventualmente va a tener que ser construida a través de ciertos indicios bastante vagos que, a mi juicio, no dan como para efectos de que sus señorías puedan determinar algún grado de responsabilidad, ni para los funcionarios de la UIOE, ni para los funcionarios del OCAR. Esta causa, su señoría, sobre todo, existen muchas pruebas que podríamos decir incluso imaginarias, su señoría, como peritajes que fueron realizados por peritos, su señoría, que al momento de realizarlos no eran peritos de la PDI. Hay testigos que jamás van a poder decir que mis representados, su señoría, conocían de los informes de liberación, que tanto se ha hablado, del informe de liberación 130. Su señoría, mis representados no conocían esos informes. Nunca nadie se los mostró, nunca nadie les dijo, lo que andan buscando es la conversación de Martín Curiche, la conversación de Héctor Yaitul. De hecho, su señoría, ni siquiera sabían al momento de estos hechos, de los hechos de la operación Huracán, a la casa de quién concurrirían. Es más, su señoría, Marco Sangüesa integra un grupo de tareas que hace un ingreso a una de las propiedades, y cuando va a esa propiedad le dijeron en calle Mata, y ellos se fueron hacia el otro lado. Ellos fueron hacia calle Mata en dirección al cerro y era en calle Mata hacia esa dirección hacia el río Cautín. O sea, derechamente, su señoría, ellos ni siquiera sabían a dónde iban, ni a qué domicilio, ni a qué imputado, ni por ningún motivo qué cosa iban a requerir o qué iban a extraer de esas entradas y registros. Esa información era información que mantenía la UIOE y que derechamente no fue compartida tampoco con ninguno de los peritos de la OCAR ni con los funcionarios que concurrieron a dichos domicilios. Nadie puede negar a esta fecha, su señoría, que en todo caso hubo inoculación en los teléfonos del señor Yaitul y del resto de los comuneros. Tampoco nadie puede decir que esa inoculación la realizó Marvin Marín, Marco Sangüesa o ninguno de los imputados de esta causa, porque no hay prueba de ello. Tampoco ellos sabían o podían saber sobre la manipulación que terceros hicieron de dichos aparatos. Mis representados, su señoría, nunca manipularon dichos aparatos inoculando información. Eso no es posible de probar en esta causa y claramente tampoco está imputado respecto de mis representados. Además, esto también es importante, su señoría, Marcos y Marvin no hacen informes de análisis informáticos. ¿Y por qué no hacen informes de análisis informáticos? Porque ninguno de los dos es ingeniero informático. Ninguno de los dos tiene los conocimientos necesarios para poder hacer un análisis respecto de los informes. Solo realizan informes y preinformes informáticos forenses que
solo se dedican a extraer el contenido de los teléfonos encontrados. Creo que a estas alturas, señoría, hay que hacer varias diferenciaciones entre los preinformes y los informes. Los primeros, los preinformes, su señoría, claramente no son informes acabados, son informes que contienen errores, que no tienen números, que muchas veces las evidencias, y dada la premura del tiempo, se realizan a solicitudes del propio Ministerio Público, su señoría. A diferencia de los informes, que obviamente la información se corrobora completamente, se busca y a lo menos se ingresa lo que efectivamente en esos hallazgos fueron encontrados. Respecto de esto, su señoría, estos preinformes son aquellos que efectivamente la Fiscalía pidió rápidamente. Es más, si pensamos solamente en el hecho 2, en el primero de los hechos, señoría, claramente el informe que se les entregó se realizó durante la noche y madrugada del 23 de septiembre del 2017 a la madrugada del 24 de septiembre del 2017. Su señoría, claramente, durante ese lapso de tiempo, ellos tuvieron que realizar este preinforme en condiciones bastante poco favorables, dado que obviamente estaban corriendo contra el tiempo, porque efectivamente al día siguiente se realizarían los controles de detención. Ahora bien, su señoría, todos los peritajes realizados por mis representados, su señoría, son meras extracciones y no análisis. En ello queda claramente fallan las acusaciones al señalar que se tratan de informes de análisis informático. Lo señalan, a lo menos, en el hecho número 6, su señoría, y no es de análisis informático. Ninguna de las pericias realizadas por mis representados es de análisis informático, dado que ninguno, como ya lo señaló, y basta leer los informes, dan cuenta de que solo son extractivos. Y su señoría, ¿y qué extraen finalmente? Extraen de manera lógica o de manera física un teléfono. De manera lógica, su señoría, aquellos teléfonos, o sea, lo que está contenido en el teléfono y que uno puede ver en la pantalla, y de manera física todo aquello que no se encuentra, que se encuentra borrado eventualmente. Y eso se hace a través de diversos software que efectivamente hay que conocer y que probablemente en este juicio veremos muchas veces nombrados, como UFED, Oxygen y FTK. Su señoría, sin perjuicio de ello, quisiera llamar la atención también de ustedes en el sentido de lo siguiente. Mis representados y los cursos realizados por mis representados para poder usar estas herramientas, su señoría, son cursos básicos. Y cuando digo básicos, su señoría, digo que son muy básicos, su señoría. ¿En qué sentido? Marvin Marín y Marcos Sangüesa concurrieron hasta la Universidad de Santo Tomás en el año 2016, su señoría, donde el mismo profesor Schmidt les hace una clase de UFED y FTK. Su señoría, esas clases fueron dentro de un mes calendario 3 clases y por lo tanto con esa información ellos aprendieron a usar este UFED y este FTK. Su señoría, lo que ellos aprendieron de UFED y FTK es muy, muy básico y es más, muchos de ellos señalan claramente que sus conocimientos a veces no daban para realizar los mismos informes. Respecto del Oxygen, su señoría, solo cuando el año 2017, a inicios del mes de septiembre, se compra el Oxygen por la UIOE, son enviados por su mando, su señoría, por el señor Esperguel, específicamente a realizar un curso que sería dictado
en la UIOE para poder usar esta herramienta de extracción forense llamada Oxygen. Su señoría, ¿cuánto tiempo pasaron en esta capacitación? Muy pocas horas, porque solo vieron 3 videos sacados de YouTube y en inglés. Ni Marvin ni Marcos Sangüesa, su señoría, saben inglés. Es decir, lo que pudieron aprender fue a apretar algunos botoncitos para permitirles sacar la información en estas herramientas como Oxygen y OUFET o FTK. Su señoría, Marcos y Marvin tienen tiempos muy básicos y muy pobres, su señoría, respecto del uso de estas herramientas. Por ejemplo, en el caso de Marcos, su señoría, no más de un año de experiencia. No tenía más de un año de experiencia. Tenía muy pocos peritajes realizados en esta materia. Por lo tanto, tampoco podía conocer o saber a ciencia cierta si esos archivos de texto plano ubicados en tal parte eran o no eran así, porque nunca tuvo una instrucción mayor respecto de ingeniería informática, nunca tuvo una mayor instrucción respecto de estas herramientas forenses y tampoco tenía ningún tipo de conocimientos para poder determinar si eso era así o no. Pasa lo mismo con Marvin Marín Maluenda, claramente, su señoría, también tenía una instrucción bastante pobre en este sentido y obviamente, su señoría, eso muestra aún más la pobreza de los peritajes que muchas veces se nos presentan en estos juicios orales. Y lo veremos también en este juicio, señoría. Pero este tipo de extracciones, señoría, hacen... Respecto de estas extracciones realizadas en los teléfonos, y en especial los archivos de texto plano, para mis representados nunca parecieron raros, nunca. Ellos no tenían la menor idea de que no podían alojarse, por ejemplo, en una tarjeta de SIM. No tenían la menor idea de que WhatsApp o Telegram no se podían encontrar archivos de esa extensión. A pesar de que hoy día probablemente sabemos que si uno exporta el chat de WhatsApp, lo tira en un archivo de texto plano, señoría. Es decir, probablemente en esa época, su señoría, nadie habría dudado, además, de que dicha información se encontraba en los teléfonos. Nadie. Incluso hasta el día de hoy yo creo que muchos podrían decir que respecto de esa información y de esa forma en que la información se presentó, podría estar en los teléfonos y claramente no le causaron extrañeza a nadie, a ninguno de los peritos Lavocar y a ninguno de los peritos de la ULDECO que también participaron en la confección de los informes 847 y 857, señoría. Por otra parte, a dicha fecha, tanto Carabineros como la Justicia Militar y la Fiscalía creían en las aplicaciones Antorcha y Tu Ubicación del profesor Schmidt. Todos pensaban que esas herramientas funcionaban y que eran realmente aplicaciones y que hacían lo que dicen que hacían. Hoy día escuchamos, por ejemplo, que dichas aplicaciones podrían haber sido burdas o muchas cosas así, pero efectivamente en esa época todos confiaban en estas aplicaciones. ¿Por qué? Porque enviaban justamente a hacer pericias a la UIOE justamente para que usaran este tipo de herramientas, su señoría. Mis representados a esa fecha tampoco cuestionaban, ni han cuestionado tampoco, su señoría, al profesor Schmidt o al resto de los miembros de la UIOE. ¿Y por qué, su señoría? Porque basta leer las escuchas telefónicas que se le hicieron a mis representados para darse cuenta que ellos confiaban en las aplicaciones del profesor Schmidt. ¿Y por qué? Porque no tenían por qué desconfiar si a ellos incluso había sido su profesor
y por lo tanto, obviamente que no tenían cómo saber que eso era verdad o mentira. Ellos no se mandaban solos, su señoría, ellos siempre, y en esto me remito también a lo ya señalado por otras defensas, su señoría, como que es una organización jerarquizada, donde existe obediencia, su señoría, y que existe principio de confianza, su señoría, ellos no se mandaban solos. Ellos fueron enviados a cada una de las operaciones en las cuales ellos participaron, fueron enviados por el mayor Esperguel, por el coronel Ramírez, y básicamente, su señoría, ellos obedecieron a su mando. Mis defendidos, su señoría, fueron investigados en los hechos 2, solo Marvin Marín, en el hecho 3, ambos, en el hecho 6, solo Marcos Sangüesa, y en el hecho 9, también ambos. Es decir, en 4 de los 11 hechos están siendo investigados y están siendo juzgados en la presente causa, señoría. Su señoría, respecto del hecho 2, el 17 de diciembre del año 2017 se hace una reunión en el Lavocar entre las jefaturas del Lavocar y las jefaturas de la UIOE. A esta reunión no concurren ni Marcos ni Marvin Marín. Y en esa reunión Lavocar no estaba muy de acuerdo, incluso, su señoría, en que efectivamente se hiciera o se llevara adelante la operación Huracán sin perjuicio de ellos. Finalmente acceden y obviamente se realiza. El día 23 de septiembre, su señoría, Marcos lo envían junto a un grupo de tareas a hacer un allanamiento a las 13:20 horas. Y él solo vuelve de ahí, de ese allanamiento, su señoría, donde no incauta nada, sino que quien incauta son otros funcionarios, sobre todo de la UIOE, no incauta nada y vuelve al Lavocar, su señoría, a eso de las 21 horas e integra el grupo que iba a periciar dichos aparatos. El día 23 en la noche, su señoría, al Lavocar llegan el mayor Oces, el CPR Schmidt, el fiscal Enrique Vázquez, el fiscal Carlos Conejo, el mayor Nelson Esperguel, además de Marvin y Marcos, y Manuel Riquelme, que llegó a las 5 de la mañana, su señoría, con el UFED. No tuvieron UFED antes. Solo a partir de las 5 de la mañana tuvieron UFED en el Lavocar. Porque claramente en Temuco no existe un UFED respecto al Lavocar. El UFED lo tuvieron que trasladar desde Santiago porque en Temuco no tenían. Y luego también, a eso de las 2 de la mañana, su señoría, también llegan Elvis Moscoso y Hernán Vergara, que eran los custodios, que tampoco habían sido llamados a este procedimiento. Desde ya, su señoría, les digo que si en este hecho está imputado Marvin Marín, debieran estar imputados todos los que ya nombré anteriormente, incluidos los 2 fiscales, su señoría. El fiscal Carlos Conejo permaneció permanentemente con Marcos Sangüesa, su señoría, y él le indica qué es lo que tiene que ingresar en el preinforme. No lo hace Marcos Sangüesa. Él indica, le dice, extrae esto es lo de interés criminalístico, lo que necesitamos para este preinforme, y eso se lo pasan en un pendrive, y son ambos quienes concurren hasta el 2º piso del Lavocar a entregarle esta información a Marvin Marín para que él termine de confeccionar el informe que estaba confeccionando. Su señoría, cabe ser presente, y ya lo dije, ni Marvin ni Marcos conocían el informe de Liberación 130, por lo que ellos no tenían idea lo que andaban buscando. Quienes estaban contentos y se abrazaban en esa noche, su señoría, eran justamente los fiscales, que eran los que sí conocían a detalle el informe de Liberación 130. Luego, que encontraron lo que buscaban, el fiscal le dice a Marcos que lo que debe agregar, ya lo dije, señoría, y obviamente se lo entregan en un pendrive a Marvin para que esto sea pegado en el informe. Como señalé, fue una pericia extractiva, preinforme,
con ripios, con baches, con un montón de cosas porque no encontraron rápidamente estas cosas. Estos elementos tecnológicos, su señoría, demoran varias horas en poder ser descargados. Primero tienen que tener un número de carga del teléfono importante, por lo tanto hay que dejarlos cargando para que tengan esa carga, y luego de eso se empiezan a extraer y esto demora varias horas. No es un trámite rápido, no es que uno lo instale y rápidamente ¡fum!, se despliega. No, eso no ocurre. Por lo general demoran varias horas, 2-3 horas, hasta que logran descargar el teléfono y sacar la información que andan buscando. Por lo tanto, señora, lo que señala en la acusación, en cuanto a que Marvin Marín, abusando de su calidad de perito del Laboratorio Criminalística de Carabineros de Chile, suscribió un documento ideológicamente falso por faltar a la verdad en la narración de los hechos sustanciales, es imposible de probar, dado que lo encontrado en presencia de los fiscales del Ministerio Público son las conversaciones que se incluyeron en ese preinforme, que se encontraban en una tarjeta SIM del teléfono de Martín Curiche, su señoría, y que fueron extraídas con la herramienta tecnológica FTK Imager. El imputado señaló que dicho documento, en dicho documento que extrajo información mediante el uso de esto también lo señala la acusación, señoría, dispositivos de extracción forense, lo que nunca ocurrió. Ello tampoco es posible de probar, dado que el teléfono Martín Curiche fue pasado por el dispositivo Oxygen, la tarjeta de SIM por el FTK Imager y más tarde por el UFE traído desde Santiago a las 5 de la mañana. Y lo encontrado fue por el FTK Imager, puesto que se encontraba en la tarjeta SIM del teléfono. Por lo tanto, tampoco hay delito de falsificación de instrumento público, pues faltan elementos del tipo penal, su señoría. Las pericias en sí no son ideológicamente falsas, ni materialmente falsas. Ello debido a que mis representados pusieron lo encontrado en dicha pericia. Tampoco hubo obstrucción a la investigación, dado que el análisis de dicha información y el uso de la información la realizó el propio Ministerio Público en audiencia, no fue de la cual no fueron parte mis representados, y menos hubo uso malicioso de instrumento público alguno, su señoría. Ni respecto del informe de liberación 130, ni respecto de nada. En especial, Marvin Marín, ellos y en especial Marvin Marín nunca usaron dicho documento ni consintieron en que otro lo usara. Es más, es probable que ni siquiera logren probar que el documento haya sido un documento de que firmó Marvin Marín, su señoría, dado que en horas de la mañana el fiscal Carlos Cornejo vuelve al Labocar con el informe y hace hacer cambios en el informe porque al parecer habían unos números de NUE que no correspondían y por lo tanto, pero no se entrevistan con Marvin, porque Marvin ya se había retirado a su casa porque obviamente había trabajado todo el día 23 y toda la madrugada del 24 hasta horas de la mañana, señoría. Cuando vuelve el fiscal Carlos Cornejo a hacer esos cambios, no estaba Marvin. Sin perjuicio de eso, dejan la última hoja donde estaba la firma de Marvin y hacen los cambios que pedía el propio fiscal. Y respecto de eso, la entrevista es con el mayor Esperguel, no con Marvin Marín, no con Marcos Sangüesa, señoría. Por lo tanto, tampoco podemos siquiera saber si ese preinforme es el informe que hizo realmente Marvin Marín. Por lo tanto, señoría, no van a poder en ningún caso condenar a Marvin por ese delito. Respecto del hecho 3, su señoría, esto ocurre ya el día 25 de septiembre, en que se decide que dichas evidencias sean periciadas en Temuco. Luego de que primero iban a ser periciadas en Santiago, dijeron, vamos a enviar todos los elementos tecnológicos, señoría, y los vamos a remitir a Santiago, y finalmente se decide que sea Temuco quien los pericie. Y ahí se envía, también nuevamente, por orden del mayor Esperguel y de don Carlos Ramírez, su señoría,
a Marcos y a Marvin a realizar estas pericias. ¿Dónde? En la UIOE de Temuco. Allí estaban el profesor Schmidt, el mayor Oces, el cabo Lave, cabo, su señoría, que manejaba las cuentas de correo electrónico de la UIOE, que de hecho debió haber estado imputado en esta causa y simplemente no se le imputó delito alguno. Y durante la noche del 25 llegan los peritos Darwin Vázquez y Manuel Cavieres también para analizar los teléfonos encontrados a Héctor Yaitul. Ellos realizan estas pericias extractivas nuevamente. También es un preinforme, su señoría, y estas nuevamente no son de análisis, sino que también son de los archivos que se encontraban en el teléfono y que habían sido claramente inoculadas, su señoría, y que eventualmente esas inoculaciones pudieron realizarse en horas en que los peritos Lavocar no se encontraban en la unidad de la UIOE, porque se realizaban probablemente en horarios de noche o en horarios de colación de los peritos Lavocar. ¿Y por qué digo esto, señoría? Porque por lo menos las conexiones a Internet, y hay informes que así lo indican, señalan que efectivamente son en esos horarios en que accedían a Internet en esos teléfonos. Por lo tanto, claramente, ni mis representados, ninguno de los dos, ni derechamente el resto de los peritos Lavocar, tuvieron ningún grado de participación en esas inoculaciones. Claramente, ninguno de los peritos supo que al extraer la información que contenían los teléfonos peritados eran conversaciones implantadas. Ello debido a que de la carpeta que extraen las declaraciones decía que era una carpeta que se llamaba Telegram. Y salen aquí, Héctor Yaitul nunca tuvo Telegram en su teléfono. Su señoría, no necesariamente tenía que tener Telegram o la aplicación Telegram para que efectivamente la carpeta Telegram estuviera ahí. Tuvo que haber descargado dicha aplicación y es perfectamente posible que haya quedado el resto aun cuando uno elimine la aplicación propiamente tal. Por lo tanto, puede ser que efectivamente exista una carpeta Telegram, así lo señalan peritos por lo menos que tanto de Lavocar Santiago como peritos de la PDI, que dicen que efectivamente sí, puede existir una carpeta Telegram dentro del teléfono del señor Yaitul. Basta con leer el preinforme para darse cuenta que dicho peritaje también, su señoría, fue solo extractivo y que a pesar de que hayan o no sido implantadas las conversaciones, estas se encontraban en los teléfonos peritados y por lo tanto, obviamente, que ellos estaban en la obligación de poner lo que encontraron en los teléfonos. Sino ahí sí habrían cometido algún grado de falsedad, porque efectivamente no habrían puesto algo que sí encontraron. Y que su señoría, luego, obviamente, que ellos, los informes, ya en el hecho 6, su señoría, en el informe 8571 2017 y en el informe 8472 2017, señalan que efectivamente son estas pericias extractivas y nada más. Claramente, su señoría, en el peritaje 8571 2017, se señala en la conclusión número 32, y por favor quiero que la lean, señalan algo que puso los peritos Darwin Vázquez y Manuel Cavieres. Su señoría, ambos peritos señalan, porque a ellos sí les pareció, en algún minuto les pueden haber parecido raros porque tenían mayores conocimientos que Marco y Marvin. Marco y Marvin simplemente se dedicaron a extraer y nada más. Entonces, por lo tanto, los que sí tenían, dijeron, sí, ¿sabes qué? Pudieran ser raros. Y de ser así, esto tiene que ser analizado. Pero la pericia que nos pidieron a todos nosotros no era de análisis, era de extracción. Por lo tanto, para eso era necesario que peritos, y lo dicen en esa conclusión, en la 32, en la última conclusión del peritaje 8571, señoría,
señalan y piden que miembros de la UIOE u otro organismo externo realice el análisis de estos archivos que ellos encontraron raros. Es decir, su señoría, ya lo dijo mi colega anterior, obviamente, si ellos encontraron raro esta situación, ¿por qué hacerlo presente abiertamente, cosa que todo el mundo, el Ministerio Público, cualquiera que leyera el informe dijera, ellos sabían que efectivamente estos archivos de texto plano eran mentiras? Eso no ocurrió, su señoría. Claramente eso no es así y obviamente ellos solo realizaron pericias extractivas. Su señoría, una cosa más. Respecto a estos peritajes también hay peritos de la ULDECO, que son funcionarios de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público. Ellos también eran ingenieros, también estuvieron aquí. Llegaron 5 días después, pero llegaron justamente, su señoría, cuando estaban realizando estos peritajes. Y ellos tampoco les parece extraño esta situación. Y si les pareció extraño, claramente tampoco lo hicieron presente, ni dijeron, no, tenemos que hacer un peritaje de análisis para ver si esto es así o no. No lo dijeron. Nadie lo dijo. Su señoría, y aún así están imputando en el hecho 6 como con conocimiento, con conocimiento de la falsedad de estos archivos, su señoría, respecto de mis representados. Claramente, su señoría, eso no es así. No puede ser así porque efectivamente no tenían los conocimientos para ello. Su señoría, si bien es cierto, en el hecho 8 no están involucrados ninguno de mis representados en el hecho 8, respecto de su traser, sí se le envió a Marvin Marín a hacer ciertas diligencias. Es más, se le había pedido que él hiciera el informe. Y en ese hecho, su señoría, mi representado no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Justamente porque cuando lo envían con ciertos elementos tecnológicos, un GPS y un teléfono, hacer marcaciones tanto a la empresa Sotracer como a un punto medio en cualquier parte para poder determinar efectivamente la efectividad de estos asuntos. Y cuando le piden hacer el peritaje, él dice, ¿saben qué? Yo de esto sí que no sé nada. Y se lo indica al mayor Esperguel. Y le dice, mayor, yo de esto no sé nada. Si a mí me citan incluso a un juicio oral, no tengo cómo rebatir ninguna cosa porque no sé de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, me declaro incompetente y le devuelvo este asunto. Y derechamente es por eso que finalmente mi representado en ese hecho ni siquiera hace el informe porque él no sabía lo que estaba haciendo siquiera. Su señoría, respecto del hecho 9, y con esto ya estamos casi concluyendo, su señoría, respecto del hecho 9, el 24 de noviembre de 2017, su señoría, enviaron un requerimiento a Temuco para que se periciaran unos teléfonos respecto de un tema de unas armas de Iquique, su señoría. Respecto de ese hecho, claramente no querían que lo investigaran los propios carabineros de Temuco, o sea, de Iquique, básicamente, porque obviamente el robo de esas armas había sido allá y por lo tanto obviamente querían peritarlos con otras personas. Y obviamente, dado el prestigio que tenía la UIOE de Temuco, su señoría, claramente los enviaron para allá a hacer estos temas. Su señoría, el 24 se envían este requerimiento y el 28 de noviembre les indican a Marvin y a Marcos que tenían que hacer este preinforme. ¿Para cuándo? Para el 28 de noviembre, es decir, para el mismo día, a las 5 de la tarde tenían que entregar ese preinforme. Se les entregó un disco duro, no DVDs, discos duros, un disco duro con la extracción realizada y los teléfonos peritados. ¿Y por qué eso, señoría? Porque, y ese disco duro además es traído desde Iquique a Temuco por el mayor Oces de la UIOE. Y a ellos los envían a la UIOE nuevamente a realizar esta pericia forense, su señoría. ¿Quién? Nuevamente, don Nelson Esperguel, su señoría.
Por lo tanto, claramente, su señoría, ellos nuevamente tienen que concurrir al UIOE a hacer estos peritajes de extracción. Pero como eran tan rápido, era para ese mismo día prácticamente, y se les entregó este disco duro donde venía ya la descarga forense, derechamente del Oxygen, su señoría, claramente mis representados lo que hacen es empezar a descargar algunos teléfonos y revisar. Aun cuando, por el principio de confianza, su señoría, si descargan un par de teléfonos, probablemente y encuentran la información que estaban viendo en la misma extracción forense, no iban a dudar respecto del resto. ¿Por qué? Justamente por el famoso principio de confianza que ya todos hemos conversado, señoría. Claramente mis representados no iban a dudar de lo que estaba haciendo el mayor Oces, el CPR Schmidt o cualquiera de los funcionarios del Lavocar o de la Cipolcar de Iquique, su señoría, porque eran funcionarios de Carabineros, que además tenían un rango superior a ellos y por lo tanto, obviamente que eran personas de las cuales ellos tenían que confiar en lo que habían realizado y por este principio de confianza, su señoría, claramente tomaron tanto lo que existía en esta descarga forense que le entregaron, como lo que ellos propiamente hicieron, que fue sacarles fotografías y además sacaron pantallazos también de algunas cosas que pudieron encontrar en a lo menos 2 teléfonos, su señoría. Y por eso, y dada la premura del tiempo, su señoría, es que entregan este preinforme, porque nuevamente es un preinforme, no es un informe, no es una pericia acabada, su señoría, sino que es un preinforme que es entregado a la Fiscalía Militar luego, y obviamente, su señoría, todo esto no es que ni Marvin ni Marcos hagan las pericias y ellos mismos las remitan. No, ellos se las entregan a su mando, y el mando lo primero que hace es revisarlos, estas informaciones, luego las firman y luego de eso se remiten. Por lo tanto, también, su señoría, eso también ocurrió en este caso. Su señoría, la Fiscalía en este hecho habla de que lo que ellos revisaron fueron DVDs y que no toda la información se encontraba en los teléfonos. Eso no es posible de probar. ¿Y por qué no es posible de probar, señoría? Porque efectivamente, cuando uno revisa incluso los peritajes de la PDI, en muchas de las páginas de los peritajes donde están las fotos extraídas dicen, no se encontró, por ejemplo, el archivo MS no sé cuánto, CRIP 12 de fecha 23 del 11. Su señoría, y ese CRIP 12 en la foto aparece. O sea, claramente, su señoría, no puede ser de que no lo hayan encontrado. Lo encontraron, están ahí, efectivamente existen. Ni Marvin ni Marcos cometieron en este hecho tampoco ninguna falsedad de lo que ellos encontraron y solo usaron este disco duro, su señoría, y la información contenida en él por el principio de confianza, su señoría, que debe regir respecto de todos ellos. Su señoría, y con esto ya voy terminando, su señoría, creemos que efectivamente no existe dolo respecto de mis representados. Tampoco existe, su señoría, ninguno de los elementos del tipo penal para poder determinar de que siquiera ellos sabían que algo de toda esa información era falsa. No hay ningún elemento dentro de la carpeta fiscal que pueda determinar que Marvin o Marcos hizo algo indebido. Básicamente, por sus conocimientos y por lo que ya dije, su señoría, porque efectivamente lo encontrado fue lo que ellos pusieron en estos informes, no otra cosa. Por lo tanto, su señoría, obviamente que vamos a pedir, esta defensa va a pedir, su señoría, un veredicto absolutorio para Marvin Marín y Marcos Sangüesa.
Bien, estuvo en su tiempo exacto. Vamos a hacer el receso de rigor ahora o pausa saludable. Luego, a continuación de ello, continuamos con don Patricio Salinas por su representado Manuel Riquelme Mardones. Bien, receso de 20 a 25 minutos a contar de ahora. Doña Alejandra Castillo, que don Cristian Pérez se ha incorporado a la audiencia. ¿Se encuentra presente don Cristian Pérez? Don Cristian Pérez se encuentra presente y si es así, encienda su cámara, por favor. Magistrado, buenos días. Sí, estoy presente, magistrado. Bien, mientras usted no estuvo y se encontraba declarando en calidad de testigo ante otro tribunal, se realizaron los alegatos de clausura de su abogada, doña Alejandra Castillo Barra, quien representa al señor, a usted y a don Darwin Vázquez, y también se llevó a efecto el alegato de apertura de don Luis Felipe Romero, que representa al señor Sangüesa Córdoba y señor Marín Maluenda. Bien, eso ha pasado en su ausencia. Nada más. Continuamos entonces ahora. Perfecto, magistrado. Muchas gracias, amén. De nada, continuamos ahora con el alegato de apertura de don Patricio Salinas Gaete por Manuel Riquelme Mardones. Gracias, señora presidenta. Sus señorías, poder es querer. En esta oración se puede sintetizar la causa y los 13 hechos que se atribuyen, independientes de su calificación jurídica, a mi defendido Manuel Riquelme Mardones. Y el poder es querer, especialmente en una institución obediente, no deliberante, profesionalizada, jerarquizada y disciplinada como Carabineros de Chile, y en cuya institución mi defendido al tiempo de los hechos únicamente poseía el grado de cabo primero, institución además a la cual ingresó no como perito, sino únicamente como carabinero. Así él no tenía el poder de conocer que se habían implantado conversaciones o mensajes de texto en los dispositivos respecto de los cuales más adelante recibe la orden de extraer la información. No tenía tampoco mi defendido el poder de conocer que el experto profesor que le presentó su institución no tenía las competencias para desarrollar la herramienta tecnológica o respectiva aplicación informática en virtud de la cual se le indica que se habían rescatado números telefónicos y que luego recibe la instrucción de incorporar en la pericia número 1045-2017. Ni mucho menos tenía mi defendido el poder de determinar o decidir qué diligencias se iban a realizar. Por ende, careciendo de este conocimiento, no podía querer realizar los tipos penales previstos en los artículos 193, número 4, ni 269 bis del Código Penal, los que claramente requieren de un dolo directo y donde no es suficiente la sola conciencia de una posibilidad. Entonces, sus señorías, confiando mi defendido en que su institución le proporcionó material o insumos fidedignos y herramientas tecnológicas suficientes, ignoraba al tiempo de los hechos estar realizando hechos típicos, pues desconocía las circunstancias concretas y el objeto de su actuar, obrando así involuntariamente y por ende sin dolo. Faltando entonces este conocimiento,
jamás pudo haber querido la realización de los hechos típicos ni asumirlos como consecuencias de su actuar. Por lo tanto, su obrar no ha sido culpable y en razón de ello solicitamos su absolución. Gracias, sus señorías. Bien. Corresponde finalmente el turno del abogado Enoc Sáez Salazar por Manuel Cavieres González. Se le informará cuando resten 5 minutos, si es que es necesario, para que vaya redondeando sus ideas. Muchas gracias, señora presidenta. Durante estos 5 meses, el Ministerio Público nos presentará... Más cerca del micrófono, no se escucha su alocución. Durante estos 5 meses, el Ministerio Público nos presentará una serie televisiva que consta de 11 capítulos y a la que, si tuviéramos que ponerle un nombre, en el caso puntual de mi representado, le vamos a llamar Conviviendo 4 semanas con el enemigo. Pero esta historia que nos va a presentar el persecutor es una historia mal contada, con un guión mal escrito, y que versa sobre una institución militarizada, jerarquizada y obediente. En esta serie se menciona a personajes en el guión y en la escritura que luego ustedes no verán en pantalla. Sin embargo, aparecen en los capítulos 4, Sergio Moyadonque, encuadrando y encajando en alguna conducta que podría ser típica. En ese mismo capítulo, Héctor Olave. También en el capítulo 10 de esta historia, de esta serie, nuevamente el nombre de Sergio Moyadonque. Y aquí incluso se menciona en concierto con otra persona, así como también Danilo Esteban Silva Acuña, quien efectúa un borrador que luego se constituye en el informe 204. Quien tendrá que explicar el porqué de esto no somos nosotros, es el persecutor. Además, hay otros personajes que también debieran estar y sin embargo no lo están. Pero hay otros, como mi representado, que sobran en esta historia, señorías. Mi representado es don Manuel Jesús Cavieres González. Aparece mencionado en el capítulo 6, Hechos 6. Pero ¿quién es don Manuel Jesús Cavieres González? Oriundo de Estación Polpaico, en la comuna de Tiltil, que terminó su enseñanza media en un colegio de la comuna, titulándose de técnico en mecánica automotriz, pero que por vocación ingresa a las filas de Carabineros el año 2001, realizando el curso de formación en la Escuela de Santiago. Manuel Jesús Cavieres, de actuales 42 años, con un hijo de 18, casi el mismo tiempo que él llevaba en la institución hasta el año 2018. Su hijo ya ingresó a la universidad. Mi representado debió abandonar su vocación porque a consecuencia de estos hechos fue desvinculado. Siempre destacó en el ámbito académico, con excelentes calificaciones, y así también dentro de la institución, reconocido por sus superiores y sus pares como un elemento positivo.
Pero lo que caracteriza al señor Cavieres es la resiliencia y el poder de reinvertirse. Actualmente trabaja de manera independiente en la ciudad de Santiago. El año 2009 ingresa al departamento OS9, donde también destaca, y fruto de su esfuerzo también ese mismo año, comienza estudios superiores en el Instituto Diego Portales, donde el 2013 se logra titular de ingeniero en computación e informática. Ese mismo año ingresa a la Bocar, Santiago, desempeñándose allí como perito informático, unidad en la que estuvo hasta el año 2018. ¿Y cómo es que mi representado se vincula con estos hechos? Porque hasta el 27 de septiembre del año 2017, él seguía en Santiago prestando servicios para la Bocar Santiago. Y aquí entonces los conceptos de obediencia y jerarquía cobran vida. Ese mismo día, el 27 de septiembre, se le comunica por el coronel Sergio Telchi que fue solicitada su colaboración en la ciudad de Temuco para cooperar profesionalmente en un procedimiento de importancia, la denominada Operación Huracán. Literalmente, ¿cómo es que llega? En bus. Viaja el mismo 27 en la noche para arribar a Temuco el 28 en la mañana. Se le indicó en esa conversación que tuvo con el señor Telchi que se requería su apoyo para periciar particularmente equipos computacionales, notebooks, discos duros, tarjetas de memoria, y que debía concurrir con el software para el cual él tenía la licencia de operar, que es el FTK. Esto es importante porque más adelante vuestras señorías entenderán por qué se debe absolver a mi representado, y es lo que vamos a pedir en concreto, porque no tiene ninguna participación en los hechos atribuidos. Entonces, con el software FTK, llega a Temuco y se dirige inmediatamente a las dependencias de la Bocar Temuco. Y allí es recibido por el coronel Carlos Ramírez y el mayor Nelson Sperger. Nuevamente aquí los conceptos de jerarquía y obediencia. Mi representado, que logró llegar en su carrera hasta sargento segundo, evidentemente debía ponerse a disposición de sus superiores. Se le ordena porque él consultó primero al general Telchi por qué, si se trataba de un procedimiento de trascendencia, importancia, no se trasladaba la evidencia incautada a la sede central, a los laboratorios de criminalística de Santiago, como había ocurrido en otros casos de connotación. Jerarquía y obediencia. Acá en Temuco le consulta también al coronel Ramírez y al mayor Nelson Sperger dónde debía realizarse o en qué dependencia del laboratorio debía realizarse su pericia. Y se le instruye que debe trasladarse hasta calle Pablo Neruda, a las dependencias de la UIOE. Primera vez que él escuchaba esta sigla, Unidad de Inteligencia Especializada, UIOE, respecto de la cual no tenía idea siquiera que existía en sus 16 años de servicio. Se traslada entonces
a la UIOE y allí es recibido por el coronel Marcelo TV, quien le presenta al capitán Cristian Pérez, y luego se presenta también el capitán Leonardo C. Sandoval, quien además se presenta como jefe de la oficina informática y quien estaba a cargo del grupo. Y finalmente se presenta con sus colegas, con los demás peritos, a los cuales tampoco conocía, salvo al señor Riquelme, con quien había compartido funciones en Santiago. Inmediatamente se pone a disposición, como lo mandata el juramento y su vocación. Realizan una reunión entre los peritos y estos ya le informan cómo estaban trabajando. Él se acopla a ese equipo de trabajo. Y por cierto, su llegada se debía a que era necesario analizar discos duros y tarjetas de memoria. Por eso se le instruyó que concurriera con el software FTK. Además del software FTK, ya habían otros colegas peritos trabajando con otros software, Oxygen y UFED, software particularmente destinados a la pericia de equipos celulares. Es en ese contexto entonces que mi representado se vincula a esta causa. ¿Y se le atribuye participación, su señoría? Porque aparece suscribiendo un informe pericial, un único informe pericial, que es el 847-2-2017, que aparece suscrito junto al cabo también perito Manuel Riquelme y cabo primero Marco Sangüesa. Pero ustedes podrán apreciar durante la secuela de este juicio cómo es que en los hechos se descarta la participación de mi representado, no obstante haber concurrido con su firma al peritaje ya mencionado. Y esto es así, señorías, porque los peritos tenían una forma ya determinada de trabajar que tenía que ver con que se periciaban lotes de evidencia. Y en ese contexto, el informe que he mencionado, 847-2-2017, que tenía como objeto la extracción y recuperación de información de evidencia incautada, debía analizar 3 equipos celulares, uno marca Alcatel, rotulado como E2, cuyo número único de evidencia es el 2532586. Un equipo telefónico marca Huawei, rotulado como E3, número único de evidencia 2533774. Otro equipo telefónico marca LG, E7, número único de evidencia 2533770. Hasta aquí todavía mi representado no entraba a realizar sus pericias. También se debía analizar un módem móvil marca ZTE, rotulado E15, NUE 253376. Además de la evidencia que he mencionado, se debía analizar una tarjeta SD marca Kingston, rotulado E4, número único de evidencia 2533773, y un disco duro, rotulado E6, cadena de custodia 9253371. Son estos 2 últimos elementos los que en particular debió analizar, extrayendo y recuperando la información que constaba en dichos elementos, en esta tarjeta SD y en este disco duro. Eso es lo que en definitiva realiza mi representado
en el informe pericial 847-2-2017. En esta evidencia no hay ningún mensaje encoado, implantado, que sea objeto de cuestionamiento por parte del persecutor. La responsabilidad penal es individual. Ese es un principio capital de nuestro derecho penal. En ese contexto, mi representado no tiene participación alguna en estos hechos, más allá de que, como lo indiqué, era la forma como se estaba distribuyendo el trabajo. Pero, además de lo que he dicho, señorías, es importante nuevamente recalcar los principios y conceptos de jerarquía y obediencia. Y en ese contexto, lo que hacen todos los peritos, en definitiva, es ceñirse a las instrucciones que se les da de realizar estas pericias de extracción y recuperación de información, no de análisis. Y eso es lo que cada uno de los peritos de la ABOCAR en definitiva realiza. En el desarrollo de estas se encuentran otros peritos con estos mensajes que son objeto de cuestionamiento. Y efectivamente acá, sin ser el objeto de la pericia, les llama la atención. Y lo comentan. Y lo que deciden es hacerlo presente a su superior, al mayor Marín Lazo. Cuando se lo plantea, la respuesta fue: ¿pero estaban o no estaban estos mensajes en los teléfonos? Ante eso, la respuesta era obvia: sí estaban. Y ahí, nuevamente, los conceptos de jerarquía y obediencia. Se acaba el asunto para ellos. Sin embargo, cuando lo informan en las conclusiones de los peritajes, y ya muy bien lo dijo mi colega Alejandro y también que me antecedió en la palabra, dejan abierta la conclusión, dando cuenta a quien corresponde, a la Fiscalía, de que la información que habían extraído debía ser analizada por otras instituciones, la misma UIOE, o la que en definitiva el Ministerio Público determinara. Ellos realizaron el peritaje con apego estricto a los protocolos que deben regir, y por eso también lo hacen presente. Señorías, ahora respecto de por qué además se debe absolver a nuestro representado, ya lo ha dicho muy bien mi colega Alejandra Castillo. No basta acá con indicar, como lo ha hecho el Ministerio Público, en el hecho 6, que los informes periciales de análisis informático 847-2-2017 son falsos, puesto que incluyen información falsa faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales. Lo que atribuyen es que esta conducta la habrían realizado abusando de su calidad de perito de la ABOCAR y estando en conocimiento de la falsedad de las conversaciones supuestamente extraídas de la evidencia. Es un tema que la Fiscalía tendrá que probar. Tendrá que probar los elementos objetivos del tipo falsedad ideológica que se le atribuye del artículo 193, número 4, pero además también deberán probar el elemento subjetivo, el dolo directo,
la conciencia de estar realizando la conducta típica. No basta la suscripción del mero informe. Y en el mismo sentido, respecto de la figura del artículo 269 bis, esto es la obstrucción a la investigación, que de acuerdo a la doctrina, particularmente el profesor Rodríguez Collao y María Sandón, en el delito contra la función pública, segunda edición actualizada, que menciona algunas características de este delito, como que es un delito de resultado, que exige para que la investigación de un delito se entorpezca el esclarecimiento de un hecho o la determinación de los responsables, exige una acción, aportar antecedentes falsos. Y acá la verdad es que mi representado no tenía la conciencia de que el trabajo que estaban desarrollando era falso. Este delito no admite una comisión omisiva, solo por acción. El entorpecimiento a la investigación debe concretarse en la actividad del fiscal, es decir, que producto de este antecedente que se aporta, la actuación de él, del fiscal, las instrucciones que imparta, produzcan efectos equivocados, dilatorios, u omitan aquellas diligencias que debieran haberse efectuado. Por eso es un delito de resultado. Pero además, señorías, también exige la presencia del elemento subjetivo dolo directo. El tipo penal habla de a sabiendas. Entonces no basta la mera sospecha de su comisión ni una idea vaga sobre la perpetración de un hecho delictivo. A sabiendas implica al menos conocer que se constituye o obstaculiza el esclarecimiento de un delito concreto y determinado. Y en ese contexto, entonces, acá el elemento subjetivo tampoco está presente en la actuación de mi representado. En definitiva, señorías, y con esto voy concluyendo mi intervención, les puedo decir a ustedes lo que hizo Manuel Jesús Cavieres en esta causa. Fue peritar una tarjeta SD marca Kingston y un disco duro, en las cuales no apareció ningún mensaje extraño. Pero también les puedo decir lo que no hizo y no tiene mi representado. Mi representado no tiene rango de general, de coronel, de mayor, de teniente. Mi representado no sabía de la existencia de la UIOE. Mi representado no tenía las llaves de las dependencias de la UIOE. Mi representado no conocía a nadie de la UIOE. Apenas a uno de su equipo directo de trabajo. Y estuvo acá 4 semanas. Llega cuando esto ya había iniciado y se va antes de que esto termine. Por las manos de mi representado no pasó ningún teléfono donde había mensajes inoculados. En definitiva, señorías, por falta de participación en los hechos materia de acusación en esta serie que he denominado Conviviendo con el Enemigo, 4 semanas, debe absolverse a mi representado. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, con ello han concluido los alegatos de de apertura. Voy a preguntar a cada uno de los acusados el día de hoy si declararán o no, si van a renunciar a su derecho a guardar silencio o no, para tenerlo claro para el día de mañana. Me dirijo primero a Gonzalo Blue Rodríguez.
¿Va a guardar silencio o va a prestar declaración? El día de mañana prestaría declaración, su señoría. Bien. Patricio Marín Lazo, ¿va a guardar silencio o va a renunciar a su derecho prestando declaración? Voy a prestar declaración, su señoría. Va a prestar declaración. Bien. Leonardo Ose Sandoval, ¿va a guardar silencio o va a renunciar a su derecho a guardar silencio? Voy a declarar su señoría. Bien. Alex Guillermo Smith Ley, ¿va a guardar silencio o va a declarar? Voy a guardar silencio, señoría. Va a guardar silencio. Bien. Marcelo Tauber Muñoz, ¿va a guardar silencio o va a prestar declaración? Su señoría, solicito me dé unos minutos para consultarlo con mi abogado. Bien, mañana lo dice entonces y después puede conversar con su abogado al término de esta audiencia. Cristian Pérez Mancilla, ¿va a guardar silencio o va a prestar declaración? Voy a guardar silencio, magistrado. Va a guardar silencio. Bien, Darwin Vázquez Sepúlveda, ¿va a guardar silencio o va a prestar declaración? Voy a prestar declaración, magistrado. Va a declarar. Bien. Marvin Marín Maluenda, ¿va a guardar silencio o va a prestar declaración? Voy a prestar declaración en su momento, señor magistrado. Declaración. Bien. Marcos Sangüesa Córdoba, ¿va a guardar silencio o va a prestar declaración? Está silenciado. Voy a prestar declaración, su señoría. Declaración. Bien. Manuel Riquelme Mardones, misma pregunta. ¿Guarda silencio o presta declaración? Presto declaración, señoría. Presta declaración. Bien. Finalmente, Manuel Cavieres González, misma pregunta efectuada a los restantes acusados. ¿Guarda silencio o presta declaración? Presto declaración. Presta declaración. Bien. Quedaría entonces por saberse el día de mañana respecto de Leonardo Ose Sandoval. La pregunta es, ¿necesita una sala para conferenciar ahora con su abogado o puede hacerlo en la tarde o en otro momento en forma, de alguna forma con su abogado? ¿Ah? Sí. Espérame. Ya. La pregunta que primero hice, ¿me la pueden responder, por favor? Stoiber, perdón. Magistrado. Señor Toiber. Ya, su señoría, así entiendo. No, yo lo converso con mi abogado y ya esto lo resolvemos en la tarde. Ah, bien, ok. Bien. ¿El orden va a ser el mismo mencionado en la acusación y que se ha hecho mención, sí, a los abogados defensores? Bien. Valga el orden ya señalado entonces, en el mismo orden que fueron preguntados, van a declarar. Bien. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguna duda? Bien, se le recuerda a las defensas que lleguen a las 8:45 de la mañana si desean conferenciar con sus respectivos representados. ¿Hay alguna otra duda, pregunta o consulta antes de entrar en receso? Sí, señoría, por parte del Ministerio Público tengo más que una duda, es una situación práctica. ¿Cuál es el criterio del tribunal respecto de, en el evento de efectuar algún tipo de refresco de memoria o evidenciar alguna contradicción? El tribunal va a exigir la declaración por escrito para traerla o ponerla o leerla nosotros, no sé, porque hay distintas formas en todas partes, ¿no? Incluso aquí en esta jurisdicción. Entonces no sé cuál va a ser el criterio del tribunal si usamos esa técnica. Me imagino que con algunos la iremos a usar. Bien. Pero eso estaba resuelto porque se dijo al tribunal que si querían declarar tenían que estar acá. Tenía que ser presencial, eso quedó claro. Les recuerdo también a todos los acusados que de acuerdo a lo que se habló en la audiencia de coordinación respectiva, quienes desean declarar deben hacerlo en forma presencial ante este tribunal. Ahora sí podemos responder la respuesta planteada por el señor fiscal. Usted tiene, a ver si la entendí bien, la pregunta es si usted lee el documento en cuestión o si lo exhibe a través o lo comparte a través de la plataforma virtual Zoom, o es otra la pregunta. Lo que pasa es que van a estar aquí presentes. Como van a estar aquí presentes, la duda es si, en conocimiento del defensor, qué estoy preguntando y qué párrafo, simplemente se lo leo, o lo exhibo, o se lo muestro. Esa es la duda. Bien, el tribunal va a resolver.
Es simplemente va a hacerlo más rápido. ¿Ah? Esa es la pregunta que estoy haciendo. Bien, la idea del tribunal en forma unánime es que usted exhiba el documento en cuestión para que luego el acusado lea la parte que sea pertinente o se le haga la pregunta pertinente al respecto, ya sea que lo exhiba en forma física, presencial en sala, o a través de la pantalla virtual Zoom, si usted lo estima así pertinente. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, su señoría, una pregunta más con respecto justamente a las declaraciones, porque las declaraciones probablemente algunas van a durar mucho tiempo. ¿Cómo vamos a, o cuántas declaraciones se van a tomar por día, o cómo se va a hacer ese... Eso es algo que no sabemos, no tenemos cómo determinar cuál va a ser la duración de cada declaración. Por ende, si excedieran de alguna jornada laboral, van a tener que quedar apercibidos por prohibición de tomar contacto con otras personas y reanudar al día siguiente. Pero más que eso, es decir, no hay a nada partir que de hacer en mañana realidad. todos los imputados debieran venir porque eventualmente podrían pasar todos mañana. Por ejemplo, es un ejemplo correcto, no sabemos, es poco probable en todo caso, lo más probable es que la declaración de Blue Rodríguez sea extensa, sin embargo es algo que no podemos manejar ni conocer ni decirle de antemano cómo va a ser. Bien, se les recuerda a todos entonces que deben estar presencial en su respectiva declaración. ¿Algo más antes de irnos o la gente que está por plataforma virtual Zoom? Señor magistrado, Marín por acá. ¿Se podrá solicitar un pizarrón? Un pizarrón. ¿Usted quiere un pizarrón? Sí. Tenemos y se puede usar. Gracias, señor ministro. Bien, ¿algo más? ¿Quiénes están por plataforma virtual Zoom antes de entrar en receso? No habiendo más peticiones, entramos en el receso de rigor, nos encontramos el día de mañana a las 9 horas y comenzamos con la declaración de los acusados, principiando con Gonzalo Blue Rodríguez. Que tengan una muy buena jornada todos y todas el día de hoy. Hasta luego, su señoría. Hasta luego, señoría.